Gracias, Señor, por la provisión espiritual, material, emocional que tú provees cada día para nosotros. Que tu revelación se haga efectiva en nuestra vida y poder no solamente tomar esta palabra, sino también ponerlas por obra. A ti te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. La intención de hoy es poder hacer un resumen de este primer trimestre. ¿Qué hemos estado hablando? El Señor estaba moviendo, hablando sobre la fe, el avivamiento, el perdón, sanidad, cuidado. Nos hablaba la pastora Georgina del cuidado del buen pastor. Pero el poder restablecer los parámetros de los conceptos que estamos acostumbrados a compartir, porque a veces tenemos algún concepto que lo hemos escuchado y repetimos, y a veces tanto repetimos que a veces lo decimos mal, y ahorita vamos a ver por qué. Hablamos de la fe, de esa certeza y convicción en el Señor. No una fe solamente de seguridad, de que se van a cumplir las cosas que pedimos. Porque si fuese así, en el autor de Hebreos, el capítulo 11 de ese libro, habría que quitar 2 versículos. Porque aquí habla de 3 listas de hombres y mujeres de la fe. En la primera lista dice que de lejos vieron, pero no recibieron lo prometido. Ahí no hubo garantía. El segundo grupo pasaron situaciones hermosas, vieron la gloria del Señor, pero también circunstancias difíciles. Algunos fueron picados a la mitad, fueron metidos en aceite hirviendo, echados los animales, pero no recibieron lo prometido. Ahí no se está hablando de una garantía, porque la fe es la certeza y convicción en el Señor, no de lo que Él puede hacer en nosotros, sino de la certeza y seguridad que tenemos en Él, que a pesar de lo que sea, Él es nuestra plenitud. Se también habló de un avivamiento, que es el despertar en el genuino arrepentimiento. No es solamente cuando tú atizas los carbones y la llama sube, sino que la gente puede tener fruto de ese arrepentimiento y que sea genuino. Porque el arrepentimiento no es sentirse mal por lo que tú hiciste. Ese es remordimiento. El arrepentimiento es un cambio de dirección, un cambio de pensamiento, de lo incorrecto a lo correcto, de la mentira hacia la verdad. Se habló también del perdón, de liberar las cargas del corazón. Y cuando liberamos las cargas del corazón, ocurre algo milagroso, ocurre sanidad, que es restauración del alma, del espíritu y también del cuerpo. Hablaba la semana pasada la pastora Georgina del cuidado del buen pastor. Somos ovejas. Y decía ella que la oveja es el único animal que necesita cuidado. Porque la oveja es terca. La oveja, por eso el pastor necesita la vara y el cayado. La vara, porque cuando es muy terca, a veces hay que quebrarles la patica. Y el pastor se monta la oveja, mientras se la sana, se monta la oveja en el hombro. Va para arriba y para abajo. Y la oveja ya se acostumbra al sonido de la voz de su pastor. Aquella que es rebelde. Y el cayado es cuando se quiere alejar, la toma para sí. ¿Y qué es el cuidado? La diligencia y la atención en el accionar. Nosotros hemos sido cuidados por el buen pastor. En Él tenemos su plenitud. En Él tenemos la certeza y la convicción que Él nos lleva en el hoyo de su mano. Que a pesar de las circunstancias más adversas que podamos vivir, Él es nuestro todo.
Y hablaba que a veces hay conceptos que aprendemos y repetimos tanto que a veces lo decimos mal y lo aplicamos mal. Porque cuando hablamos de la fe, dice que la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios, no, está errado. No es el oír la palabra de Dios. Porque si fuese así, todos los domingos cuando escuchábamos la palabra ocurriera algo maravilloso. La palabra hiciera algo perfecto en nosotros, solamente con escuchar. Pero ¿qué nos dice Romanos 10:17? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nuestro oír tiene que ser ahora conforme a ese marco de referencia que es la palabra. No es solamente escuchamos la palabra y punto, no. Nuestro oído tiene que afinarse ahora a ese marco de referencia que es la palabra. ¿Ve cómo cambia ahora el sentido de lo que decimos? La fe es por el oír y el oír por la palabra. Y cómo nuestra fe va a ser fundada en la palabra de Dios cuando nuestro oído se cierne, se sujeta a los principios que aprendemos, no solamente semana a semana, sino día a día, en ese compartir que tenemos con el Señor diariamente con Él. Nos está dando las herramientas de cómo nosotros accionar. Y hay algunos, como se tergiversa la palabra, quieren acomodar las cosas a su manera. Pero el mismo Señor Jesucristo le habla a la iglesia de Sardis. En el Apocalipsis, capítulo 3, del 1 al 3, dice lo siguiente. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Quién está hablando? Nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién? No solamente al líder de la iglesia en Sardis, le está hablando a toda la iglesia. ¿Y quién es toda la iglesia? Todos los miembros. ¿Dónde está Casa Alabanza? Presente. El Señor no solamente le está hablando en Sardis, el Señor nos está hablando a nosotros, a su cuerpo. Que hay algunos que toman la palabra a la ligera. Dice, he visto tus obras y no está conforme al Señor. Así que lo que has oído, ¿qué dice? Guárdalo, no que lo vas a guardar en el bolsillo, no que lo vas a encajonar. Ahí dice, guárdalo, a que lo ponga por obra. A mí me gusta una frase que dice el pastor Juan Manuel cuando termina, que esta palabra la tomemos en nuestro corazón y la pongamos por obra. Porque si no, solamente vamos a ser oidores. Y dice la palabra, no solamente ser oidores, sino hacedores de la misma. Necesitamos ser hacedores de la palabra, pero debemos conocerla. No debemos ver dónde estamos caminando. El apóstol Pablo le decía a sus discípulos, mira, tienen que saber cómo andan, porque los días son malos. Deben andar como sabios y no como necios. En Efesios capítulo 5, del 11 al 14, dice lo siguiente: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien
reprenderla. Y reprenderlo, pensamos que echa para allá. Te reprendo en el nombre de Jesús. No, y reprender no es chucarle a Jesús. Mira, te reprendo con el nombre de Jesús. No. Reprender significa es hacer ver a otra persona que está haciendo lo incorrecto. Eso es lo que es reprender. No es regañar. No es jalarle las orejas. Es hacerle entender que el caminar que está haciendo es incorrecto. Eso es reprenderla. ¿Y cuál es la mejor reprensión que podemos hacer nosotros? Cuando hacemos lo correcto. Cuando caminamos en integridad. Cuando caminamos en santidad. Porque, por ejemplo, vamos a poner algo que está en el tapete hoy día y todo el mundo lo hace. ¿Qué problema tenemos hoy con el surtir nuestros carros con la gasolina? Y tenemos dos modalidades, o hechas de la subsidiada o surte de la internacional. ¿Hay algún intermedio? Sí. Teóricamente no hay intermedio, pero hay intermedio. Entonces, cuando compramos los cupos, compramos la huella, ¿qué estamos haciendo nosotros? Haciendo las obras infructuosas de las tinieblas. Porque estamos haciendo lo incorrecto. O te calas tus 5, 6, 8, 10 horas en la cola para surtir subsidiado. Y puede ser que llegue y no surta porque los que estaban primero que tú echaron. O te va a pagar la internacional. Pero a veces queremos justificarnos. Sí, pastor, lo que pasa es que el Señor tocó el corazón del bombero. Me dijo que le diera tanto y me llenaba el tanque. Viene la gran pregunta, ¿el Señor va a bendecir a través de algo incorrecto? ¿El Señor va a bendecir a través de la desobediencia? Dice, el que anda en lo correcto, las bendiciones lo alcanzan. No que uno alcanza las bendiciones nos alcanzan. Porque tenemos dos opciones. O hacemos el bien o hacemos el mal. ¿Qué decía el pastor Juan Manuel? De la abundancia del corazón, habla la boca. El hombre bueno saca de su corazón lo bueno. El hombre malo saca de su corazón lo malo. Es que algunos me dicen, es que la necesidad me obliga. ¿Será que la necesidad te puso una pistola o un cuchillo? ¿O te torció el brazo? Anda y compra la gasolina. ¿Cómo no es? Es que la necesidad me obliga. Pero algunos dicen, conforme a la palabra, es que no soy yo, pastor. Es el pecado que mora en mí. Entonces queremos acomodar a nuestra conveniencia la palabra. Porque me dicen, no, pastor, que en Romanos 7, del 18 al 20, dice lo siguiente. Y yo sé que en mí esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Wow, eso queda como anillo al dedo. Porque queremos a veces agarrar la palabra a nuestra conveniencia. Romanos 8:1, y algunos lo toman de bandera. Los que están en Cristo, ninguna condenación hay. Pero hasta ahí se cerraron el versículo. Estoy en Cristo, no tengo condenación. Pero ¿qué dice el versículo completo? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme eso no me gusta mucho, entonces eso no lo digo. Eso no me lo aprendo, porque eso no aplica. Claro, no aplica. Entonces no podemos tomar las cosas a nuestra conveniencia. Es que lo que estoy haciendo incorrecto ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Lo decía el pastor Juan Manuel. El hombre bueno de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo de su corazón saca lo malo. Pero uno dice, no, es que la situación,
es que el enemigo me puso eso en bandeja de plata. Y echamos la culpa a Satanás, al enemigo, a los demonios, a los que están a nuestro lado, y nuestra responsabilidad. En estos días que estuve encamado, aproveché de ver películas. A mí me gusta mucho La Guerra de las Galaxias, pero yo he visto nada más 6 películas, no sabía que habían 3 más, y las vi. Y eso me hizo reflexionar en lo que estamos viendo, porque en estas 3 películas que no he visto, ¿quién ha visto La Guerra de las Galaxias? Dice, se le cayó la cédula, pastor, porque las primeras son del 70 y tanto, y las otras 3 fueron casi de 2000. Pero dice, el lado oscuro y el lado de la luz. Y habían 2 jóvenes, una era nieta del emperador, que era del lado oscuro, y el otro chico era nieto de uno que era un Jedi, es decir, que estaba en la luz, pero se pasó al lado oscuro. Entonces podemos decir, wow, esta era nieta de... Entonces va a ser lo malo. ¿Quién toma la decisión entre el oscuro y la luz? ¿Las circunstancias? Nosotros. Porque dice la palabra, en el Señor somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Pero solamente no lo sabemos de memoria y no lo hacemos. Es que esto me tentó. ¿Qué dice Santiago? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, que cuando haya pasado la prueba recibirá la corona que tiene el Señor para aquellos que le aman. ¡Wow! Pero ¿es culpa del Señor? ¿O es culpa de Satanás? ¿Es culpa de las circunstancias que están a nuestro alrededor? ¿Es culpa de la necesidad? No, la responsabilidad es nuestra. Porque en el Señor hemos sido justificados, pero debemos caminar en justicia. En el Señor hemos sido santificados, hemos sido llamados santos porque Él es santo, pero debemos vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hemos sido justificados, podemos caminar en justicia. Y eso es decisión. Porque cuando llegamos al Señor ocurre algo maravilloso. Somos transformados en Él. Pero los malos hábitos no se van de la noche a la mañana. Empieza, dice Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. Para llegar a esta estatura del varón perfecto, es un trabajo de día a día, durante todo el día y hasta el final de nuestros días. En el Señor no estamos en una cima. En el Señor llegamos a un sitio y tenemos que subir más. Tenemos que subir más porque siempre tenemos que mejorar nuestro carácter para parecernos más a aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Porque el mismo Pablo le dijo en Romanos 15:18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Él decidió hacer no lo que él hacía antes, ni lo que sabía hacer, sino de lo que el Señor empezó a hacer en él y a través de él, para que los gentiles lo vieran a él como ejemplo. Porque dice la palabra que somos embajadores de Cristo. Como dice Pablo, ya no soy yo, sino Cristo que mora en mí. Pero debemos dejar una evidencia, un testimonio de vida. Y testimonio no es ponerme aquí y pasar media hora hablando y decir qué es lo que yo hacía antes cuando no tenía el Señor. Y decir, ahora tengo a Cristo en mi vida. No. Porque eso es resaltar la vida de sinvergüenza que teníamos antes. Testimonio es que tú testifiques ahorita quién eres en Cristo Jesús. Que ahora eres nueva criatura. Que las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Que tú eres ahora un embajador de Cristo. Que ya no eres tú, sino que Cristo
mora en ti. Y lo que hace y dice, incluso piensa, no es por ti, sino de lo que ya está ahora en ti, por ser hijo de Dios. Dale un aplauso al Señor. Pablo dice en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? En las películas de la Guerra de Galaxias llaman la fuerza del bien o la fuerza del mal. Pero nosotros, el Espíritu Santo que empezó a morar en nosotros cuando en Él creímos. Y empezó un proceso de perfeccionamiento. Porque pensamos que todo lo bueno que nos pasa es bendición de Dios. Incluso si nos metemos en negocios turbios y tenemos ganancias, eso viene de parte de Dios. Porque el Señor quiere que esté bien. El Señor quiere que esté en abundancia. Porque dice su palabra, el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero si hago negocios turbios, no importa, como viene abundancia, viene de Dios. Y entonces cuando vienen las circunstancias difíciles, no, eso es del diablo. Porque si estoy enfermo, eso es culpa de Satanás. Porque Dios quiere que esté sano. Entonces acomodamos las cosas a nuestra conveniencia. ¿Cómo estamos caminando? Dice la palabra que somos carta viva. ¿Quién está leyendo a la gente de nosotros? Porque la intención, hermano, no es hacerles ver su pecado y que se sientan mal, no. La intención es una exhortación, una reprensión, de que ustedes puedan tomar en cuenta qué es lo que está haciendo mal y venir al arrepentimiento, a ese cambio de dirección, de que antes hacíamos esto, pero ahora ya no, porque ahora somos hijos de Dios. ¿Y cuál es el poder que actúa en nosotros? Ve lo que dice Pablo en 2 Corintios 2, del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¡Wow! ¿Dónde está anclada tu fe? ¿Solamente en las cosas buenas que recibimos? Porque si tienes una enfermedad terminal, o estás en diálisis, o tienes diabetes, no, ese no es de Dios. Porque no hay una enfermedad con propósito, no. El propósito lo puso el Señor en nosotros, porque sin enfermedad o con enfermedad, Él cumplirá el propósito en cada uno de nosotros. Tenemos que estar claros en qué mundo estamos. Estamos en este mundo, de paso, somos extranjeros y peregrinos, pero nuestra ciudadanía es celestial y debemos andar como ciudadanos celestiales. No ser uno más del montón, marca la diferencia, porque hay un poder que actúa en nosotros. ¿Y cuál es ese poder? La revelación, la iluminación y la inspiración. ¿Qué es eso? La revelación es la influencia divina que comunica la verdad de Dios al hombre. Cada semana, cuando se para aquí un predicador y muestra la palabra, se está revelando la palabra a cada uno de ustedes. Porque lo que estaba oculto en nuestro sentido se está mostrando revelación. Algunos dicen, no, es que la palabra no se le ha revelado. No, el que se te muestre la palabra y tú la pongas por obra es otra cosa distinta. Pero cuando el Señor te muestre la palabra, te la está revelando, te la está mostrando.
Ahora está de parte de uno ponerla por obra. No solamente ser oidores, sino hacedores de la misma. ¿Qué es la iluminación? Porque uno dice, no, él es iluminado, él sabe mucho. No, la iluminación es una capacidad divina para poder entender y comprender la Escritura en un momento dado. Porque en el camino de Emaús había unos discípulos del Señor, el Señor se les presentó y estuvieron caminando. Pero ellos no sabían que era Jesús. Y él iba comentando. Y el Señor le dio en ellos revelación e iluminación. Porque se le mostró, este era el Señor. Y le dio a entender lo que el Señor le estaba compartiendo. No por su razonamiento. Por eso el título de esta disertación es Entre la razón y la revelación. Porque ¿qué es la razón? Es todo lo moral y lo intelectual que podemos tener nosotros. Y podemos tornar las cosas a nuestra conveniencia. Pero la iluminación, esa capacidad que el Señor para entender la palabra. Y la inspiración, esa capacidad divina de tomar la palabra y poderla compartir en un lenguaje más claro. ¿Qué hizo el Señor? Agarró más de 40 autores para escribir la Biblia. Y no fue un dictado. No fue que el Señor le dijo a cada uno, escribe esto. Pues si no, la Biblia fuese lineal. Pero tenemos poesía, profecía, narrativa, historia. Usó las características de cada uno de estos autores para compartir la verdad. Y dice la palabra, el Señor inspiró a estos autores para dejarnos la palabra. Pero debemos conocerla. Y estas cuatro, y el poder que hay en nosotros, inspiración, revelación, iluminación, el poder que actúa en nosotros. ¿Cómo podemos ver esto en la palabra? 2 Corintios, capítulo 2, del 9 al 13, ve lo que nos dice. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 10. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? Revelación. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Como creyentes tenemos la capacidad, por el Espíritu Santo, de que Él nos muestre su verdad. Es una capacidad divina. Versículo 11 choca con la razón, porque dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Esa facultad que nos dio el Señor, moral, facultad intelectual, que nos diferencia de los animales, porque los animales actúan por instinto. Cuando tú entras a los Yanomami, tuvimos esa diferencia, porque ellos decían, es que el tigre piensa, y él no, papá, él actúa por instinto. Es que hace esto, esto y esto. No, lo que pasa es que lo que tú estás viendo es el chamán cuando se convierte en animal. Toma posesión
de un tigre, porque ellos veían a los tigres caminando en dos patas y llevándose a otra persona. Eso es lógico, ¿no? Los animales no piensan, los animales no razonan, actúan por instinto. Lo que razonamos somos nosotros. Y por eso dice la palabra que hay que ser como niños. Porque si le metemos la razón a la palabra, no le vamos a encontrar ni pies ni cabeza. Porque vamos a ver las cosas según nuestra perspectiva. Pero dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestro oír tiene que adecuarse ahora a la palabra. Cada enseñanza que domingo a domingo estamos recibiendo, de tomarla aquí en nuestro corazón, como dice el pastor Juan Manuel, y ponerla por obra, tenemos toda la semana para practicar los principios que recibimos el domingo. Y por eso se refuerza en los grupos de conexión. Versículo 12, la iluminación. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Efesios capítulo 1 nos dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Y a veces estamos pidiendo bendiciones del Señor. Y ya hemos sido bendecidos con toda. Pero pensamos que la bendición es lo bueno que viene a nuestra vida. Y la maldición es lo contrario. Bendición es el buen decir, el elogio que tenemos del Señor por las cosas que hacemos. ¿Será que lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, incluso lo que estamos pensando, es agradable a Dios? Wow. Versículo 13, inspiración. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cuáles son las cosas que debemos acomodar a lo espiritual? La palabra declara que antes hacíamos tales cosas. Somos nueva criatura, ya no las tenemos que hacer. Cada quien sabe de quién pata cojea. Y no solamente para que te sientas mal, porque la intención no es meter el dedo en la llaga, como dicen algunos. La intención que, como dice el mexicano, que le caiga el 20. Wow, que te des cuenta cuál es tu falla y mejores. Que evidencie que tienes el Señor en tu vida. Porque el hombre natural no lo puede percibir. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo que todavía no lo he entendido. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino sed transformados por la renovación de vuestro entendimiento. No pensamiento, entendimiento. Para que sepáis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Tenemos que cambiar el chip. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quién escribió en máquina de escribir? Pastor, se le cayó la cédula. Y uno hacía un trabajo y el profesor hacía una plantilla y trazaba con bolígrafo. Lo que estaba fuera de esa plantilla estaba malo. Nuestra plantilla es la palabra. Y esa plantilla la tenemos cruzada.
4 lados, todo lo que esté fuera de los principios del Señor está errado. Así a nosotros nos parezca bueno. Así diga, todo el mundo lo hace. Tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Así que ponga sobre sus pies, hermano. La intención es que usted salga hoy más que convencido, con la plena convicción de que usted es un hijo de Dios, de que su andar tiene que ser digno de su llamamiento, de que las cosas que hagamos, las cosas que digamos, incluso las que pensemos, sean agradables al Señor, porque ese es el ministerio de la piedad. Tenemos una responsabilidad, el demostrar al mundo que Cristo mora en nosotros, con nuestras acciones, con nuestros dichos. No se conforme a decir, es que yo era antes así, es que todo el mundo lo hace. Recuerde, en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Reconozca que tiene una debilidad, porque dice, el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Dígale, Señor, no puedo, no aguanto, yo no puedo solo. Fortalécete con la fuerza del Señor. Diga el débil, fuerte en Cristo soy. En Él soy más que victorioso. Tenga esa plena convicción de que usted es un hijo de Dios. Que cuando usted salga por esa puerta, esa luz que ha depositado el Señor, dice, despiértate, levántate, y que la luz de Cristo alumbre en ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en este preciso instante en cada uno de nosotros. Que nos estás haciendo entender lo que hacíamos mal. No para que nos sintamos mal solamente, sino que tengamos un cambio de dirección, un genuino arrepentimiento, que mostremos fruto de genuino arrepentimiento, de que nuestro caminar sea agradable a ti, que nos señalen por ser justo, por ser santo, por ser digno de tu llamado. Porque ya no soy yo, sino Cristo que mora en mí. A ti sea toda la gloria, toda la honra, en el nombre de tu amado Jesús. Amén, Señor, y amén.